Buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy seguimos con las reseñas. Hoy toca hablar de un disco que tenía muchas ganas de hablar de él ya desde hace mucho tiempo, o sea, desde que empezó el canal, porque es un disco que tengo muy ligado a experiencias personales, es un disco al que le tengo mucho cariño y es un disco verdaderamente especial para mí. Así que hoy, sin más dilación, vamos a hablar de Donda, el último, porque hay un Donda 2 que sacó en un Steam Player y que sí que se puede considerar realmente su último disco, pero bueno, de forma oficial es el último disco de Kanye West. Así que hoy, Donda. Un pequeño aviso. Yo normalmente en mis reseñas pues hablo del contexto de los discos, hablo de, bueno, pues de cómo se fraguó, de cómo se grabó y este tipo de cosas. Como este disco es verdaderamente especial para mí, voy a hacer una reseña un poco diferente. Voy a hacer una reseña en la que más que, aparte de hablar del disco, voy a hablar un poco de cómo yo viví el lanzamiento de este proyecto. Porque la estrategia de marketing de este proyecto que yo viví de primera mano se basó literalmente en desquiciar al puto personal con un montón de fechas y con un montón de cosas que no iban a ningún lado. Y os pongo mi experiencia personal y mi anécdota. Verano de 2020, post-pandemia, bueno, no, post-pandemia no, seguíamos en pandemia, pero fue cuando empezaron a abrir un poco, ¿no? Y mis amigos y yo decidimos irnos a una piscina natural a pasar el día. Y ese día se suponía que el disco de dónde iba a salir, estamos hablando de verano de 2020. Evidentemente el disco no salió, evidentemente no salió al final, además ponía que duraba 40 minutos y tenía una portada y algo que completamente distinto al proyecto que recibimos al final. Un año después, habíamos ido a pasar estos mismos amigos y yo unos días a Sevilla, bueno, pues a pasar el día, a echar el día y tal. Y ese año después, ya en verano de 2021, 29 de agosto, fecha definitiva del proyecto, fue cuando el álbum salió. O sea, estamos hablando de que pasó aproximadamente un año, más de un año realmente, entre una cosa y otra. Pero es que el disco se venía hablando desde mucho más atrás. De hecho, el disco ni siquiera se iba a llamar Donda, se iba a llamar Ghost Country. Tenía una portada así con colores, al final la portada acabó siendo negra. Kanye West, de hecho, luego demandó a la discográfica o se cabreó con ello porque la fecha no era la que él quería todavía retrasar más el proyecto y al final fue un vaivén y una cosa bastante loca. Por otra parte, también hay que recordar el momento en el que salió el proyecto. Este disco salió en un momento muy convulso en la vida de Kanye West porque era cuando estaba divorciándose con Kim Kardashian y empezó a hacer cosas muy raras. Kanye West ha hecho cosas muy raras siempre a lo largo de toda su carrera porque es un tío que, por buen artista que sea y por mucho que a mí me encante, seamos sinceros, es un tío que está completamente desquiciado, sobre todo desde la salida de The Life of Pablo en el que decidió dejar de tomar sus medicinas para el trastorno bipolar, con lo cual, pues bueno, pues os podéis imaginar. Y creo que todo eso al final acabó resultando en que el disco no está lo suficientemente bien valorado. Kanye West ha hecho cosas muy feas a lo largo de su vida y esto es algo que es innegable. Pero también creo que es innegable que el tío es un pedazo de artista y que probablemente sea el rapero más importante del siglo XXI. Entonces, este disco no recibió unas críticas excesivamente buenas. Y yo creo que en parte es, aparte de porque la calidad del disco, pues bueno, se puede discutir y la discutiremos ahora cuando sigamos avanzando en el disco. Pero también porque el tío venía de hacer cosas muy raras y bastante reprochables, sobre todo un tema de un acoso a Kim Kardashian, que hizo que la propia crítica musical no se atreviera a darle la puntuación que quizás este disco merecía. O al menos esta es mi opinión. Dentro de la campaña de marketing también hubieron cosas como esas listening parties súper extravagantes, súper grandes, súper multitudinarias, que parecían realmente conciertos, aunque bueno, no lo eran porque no había música en directo, que eran una cosa completamente ida de olla, del tío quemando la casa familiar en la que él vivía y prendiéndose fuego a sí mismo, y una cosa súper, vamos, de colgado completamente. Muy espectaculares de ver, pero muy eso, muy de loco, de genio loco en mi opinión. Y en esas listening parties aparecieron personas que estaban en el ojo del huracán en ese momento, como es Marilyn Manson, que en ese momento estaba acusado por maltrato y abuso, de hecho lo habían echado de su discográfica por eso, y por DaBaby, que había hecho unos comentarios homófobos súper desagradables. Pero es que además estos artistas acabaron en el proyecto de Donda. A Kanye West se la pela todo. Kanye West es un tío que no le importan las opiniones que la gente tiene de él, siempre le ha dado bastante igual, y en este disco lo demostró una vez más. Al tío se la pela todo.
Y a mí es algo que por momentos me gusta y por momentos me parece más o menos reprochable. Bien, hablemos del disco. Kanye West venía de sacar Jesus is King, que era un disco realmente pequeño, o sea, ya no solo pequeño por la duración, sino que era una producción muy simple, de hecho parecía que estaba como sin terminar. Era un proyecto que realmente no tenía las dotes de los grandes discos de Kanye West. Y aquí de alguna manera Kanye West vuelve al redil de discos como Life of Pablo o My Dark Beautiful Twisted Fantasy. Es un disco muy ecléctico, tiene un montón de sonidos. Gospel, trap, rap, pop, a veces es minimalista, a veces es grandilocuente, tiene un montón de piano el disco, porque es un disco que tiene muy gospel, y tiene una ristra de colaboradores que es espectacular. Tiene momentazos de The Weeknd, momentazos de Kid Cudi, momentazos de Travis Scott, y para mí, el mejor featuring del disco está en Off the Grid con Playboi Carti. Me parece que hace una cosa increíble Playboi Carti en esta canción. Pero el hecho de que sea un disco tan ecléctico también hace que sea un disco un poco errático. La escucha es extraña, tiene momentos, picos muy altos y picos muy bajos. No es algo malo realmente, a mí me gusta mucho este proyecto. Y creo que tiene cosas a rescatar que son verdaderamente magníficas. Tiene momentos que para mí son no de los mejores de la carrera de Kanye West, sino de los mejores de la historia de la música para mi gusto. La intro de The Hurricane, Jesus Lord, No Child Left Behind, tiene unos momentos que se sienten súper bien y que son verdaderamente bellos, de los momentos, ya te digo, más bellos o de los que a mí me parecen más bellos de la historia de la música. Y creo que es un disco que se siente catártico. Como hemos dicho, Kanye West estaba pasando por un momento muy, muy convulso en su vida en el momento de esta producción. Y creo que es un disco donde él intentó espiar todos sus demonios, donde intentó hablar de sí mismo, de su madre, de cómo la echa de menos. La letra de Jesus Lore te rompe en 800.000 millones de cachos. De cómo él se siente solo y de cómo él de alguna manera está liberándose de eso. Gracias, por ejemplo, a la ayuda de Dios. Kanye West es un tío que es muy creyente y ha hecho siempre muchas referencias religiosas, sobre todo en los últimos años, a Dios y a sus creencias en los discos y cómo él se siente libre gracias a Dios. Y me parece un disco que fue terapia para el propio Kanye West. Y es un disco que yo, a título personal, puedo recomendar a una persona que está pasando por un mal momento porque es eso, el disco es una catarsis, tiene momentos muy oscuros, momentos donde todo está mal y momentos ya al final del disco donde él literalmente habla de que gracias a Dios está libre y se siente bien y también le da gracias a Dios por el talento de Kanye West, que bueno, es una de las locuras de este tipo, pero es una de las cosas que lo hacen tan maravilloso. Es un disco muy, muy profundo, es un disco de los discos más profundos de Kanye West. Y mira que una cosa que tiene él es que siempre toda su música ha estado muy relacionada por cómo él se sentía. Tenemos el disco como 808 and the Heartbreak, que salió justo después de la muerte de su madre y de su no boda, porque bueno, cuando sacó ese disco él se iba a casar, la novia le dejó y tal, y es un disco que habla de eso. My Dark Beautiful Twisted Fantasy es un disco que salió justo después de la polémica con Taylor Swift y en el que habla, bueno, pues de las relaciones de poder en la música, de cómo él se arrepiente de muchas cosas también. No sé, creo que Kanye West siempre ha sido un tío muy honesto en la música y este es el disco quizás en el que más. Es un corazón abierto todo el puto proyecto, incluso en los momentos en los que hay chulería, como en Off the Grid, él habla de que él tuvo que ser el primero en sufrir todos los males de la industria para que llegara gente después que él. Y es curioso que tenga un featuring de Playboi Carti porque es alguien que vino un poco, pues bueno, pues al rebufo de lo que ha hecho Kanye West como otros tantos. Creo que tiene una escritura lirical este álbum fantástica, creo que los mejores momentos de este disco son muy, muy buenos y creo que es un disco que merece muchísimo la pena. Yo a este disco lo amo con todo mi corazón y es un disco que me encanta. Vamos a lo malo, porque aquí parece que yo estoy hablando del disco como si fuera la super mega obra maestra de la historia de la música y aunque me duele reconocerlo porque es un disco que amo, pues tengo que ser sincero, este disco no es perfecto, no es uno de los mejores discos de la historia y no es ni siquiera el mejor disco de Kanye West. ¿Por qué? Es un disco muy, muy largo y si le sumamos las partes 2, que para quien no lo sepa hay 4 canciones al final del disco que son partes 2 de otras de las canciones que están durante el tracklist, que bueno, es como una especie de remix con otros artistas, que hay por ejemplo donde están en Jail, Marilyn Manson y DaBaby, y creo que sobran completamente en el proyecto.
que realmente puedes no escuchártelas y acabar el disco en la última canción, que es No Child Left Behind. Pero creo que sobran en el proyecto y creo que es un disco largo de cojones, demasiado. Incluso quitando esas partes, es un disco que aún así es largo. Sobran momentos, sobran algunas canciones. Y sobre todo, por ejemplo, entre las canciones que sobran, a mí me sobra Jonah, me parece una canción bastante mediocre. Y sobre todo, hay momentos que las canciones se alargan innecesariamente. En Jail, la outro se alarga unos cuantos segundos que en mi opinión sobran porque no aportan nada al disco y no aportan nada al tema realmente. Y hay algo que me chirría mucho cuando escucho este proyecto, a pesar de que me guste. Ahora haremos unas reflexiones finales donde diré qué pienso generalmente del disco. Y es que el disco podría haber acabado en Come to Life, que es la penúltima canción, que es en la que se habla de esa catarsis, de que él es libre, y creo que hubiera sido un final excelente para el proyecto, y sin embargo el disco acaba en No Child Left Behind, que es una buena canción, pero creo que rompe el ritmo. Rompe el ritmo de esa catarsis, de ese sube y baja de la vida de Kanye West, porque el disco acaba como muy arriba, como muy en el cielo, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta del artista del que estamos hablando, y creo que esa última canción hace que eso se pierda un poco. No tanto por la letra, porque la letra sí que sigue la tónica del disco, pero musicalmente me parece una canción que si la hubieras puesto antes, hubieras cambiado el orden del disco, hubieras puesto No Child Left Behind y Come to Life al final, creo que hubiera sumado algún puntito. Pero bueno, al final yo no soy Kanye West, él decidió hacerlo así y ya está. Y también, el hecho de que el proyecto sea tan errático, como he dicho, a mí es algo que no me disgusta, pero sí es verdad que hay momentos donde si no estás acostumbrado a este tipo de escucha, pues hay momentos en los que el disco se pierde completamente. No es un disco fácil de escuchar, ni mucho menos. A diferencia de otros discos de Kanye que sí que son mucho más comerciales. Este disco no lo es. Son algunas cosas que realmente le quitan mucho valor al disco. Y es una de las cosas por las que entiendo que a mucha gente este disco pues no le guste y la crítica musical, creo que el disco tenía un 60 en Metacritic, una cosa así. Yo entiendo que a la crítica musical este disco no le haya gustado tanto por eso, porque es un disco extraño, errático y que se publicó en un momento en el que la vida de Kanye West pues no estaba pasando por su mejor momento, propiamente dicho. Y creo que estas son cosas que realmente, pues, por mucho que a mí me guste y por mucho que a mí me joda admitirlo, le quitan valor al proyecto. Ahora bien, no suelo hacer mucha reflexión al final de los vídeos, más allá de dar unas conclusiones de pues, este disco me ha parecido tal, estos son los puntos negativos y positivos y esta es la nota. Pero aquí sí que quiero hacer un poco de reflexión con respecto a este proyecto, porque esto es algo que no he dicho al principio, porque quería reservármelo para ahora, que, como ya he dicho, yo soy consciente de que este no es el mejor disco de Kanye West. Tiene puntos flojos, tiene puntos malos, tiene una excesiva duración. Pero es mi favorito, paradójicamente hablando. ¿Por qué? Porque este disco yo lo tengo ligado a un punto de mi vida muy concreto y no puedo separarlo de ahí. Y es un disco que a mí, en ese momento, me vino muy bien. Es un disco al que le tengo mucho cariño por las cosas que viví en el momento en el que salió. Y porque es un disco que se sintió muy terapéutico para mí. Y es un disco al que cuando estoy mal recurro constantemente. Cosa que no me pasa con ninguno de los otros discos de Kanye West, por mucho que me encanten. Seguiremos hablando de este artista y ya veréis que yo tengo en alta estima toda su discografía. Pero con ningún disco de este artista me pasa porque no salieron ninguno en ese punto de mi vida en el que, joder, yo necesitaba un proyecto así. Y a veces pasa que es imposible desligar un proyecto musical o de cualquier otro tipo artístico de lo que tú viviste en el momento en el que salió. No se puede, porque me pasa con muchos otros discos que quizás no tienen la mejor calidad, pero forman parte de mis discos favoritos de la historia por el momento en el que los escuché, porque a veces la música no es solo la música, sino lo que estás viviendo mientras la escuchas. Y yo siempre he sentido que este disco salió en un momento en el que yo necesitaba un disco así. Por todo el tema de la catarsis, por los temas que trata, por cómo se comporta Kanye West, por las cosas que él estaba viviendo. Pues muchas de las cosas que salen en este disco yo me las apropié y las hice parte de mi identidad. Y es un disco que no puedo separar de mí por todo lo que está alrededor de él en mi vida en ese momento. Entonces, si yo tuviera que ser objetivo,
cosa que nunca voy a ser y que no quiero ser. Este canal es un canal de opiniones personales, yo no soy una revista de crítica musical. Este disco, si tuviéramos que ponerle una nota por lo que es el disco, habría que ponerle un 7,5, un 7, un 8 incluso como mucho. No un 6 como tiene la crítica musical, también os digo. Pero como yo no voy a ser objetivo, ni lo pretendo, yo a este disco le voy a dar un 10. No tanto por la música en sí, sino por lo que significa para mí. Yo al final este canal no me lo abro para hacer críticas súper objetivas, súper concisas de la producción de este disco, aunque son temas que menciono mucho porque me gustan. Al final este canal es sobre la música que a mí me gusta o que a mí no me gusta y lo que pienso de ella. Incluso habrá proyectos que para mucha gente serán buenísimos y para mí no lo serán. Y es un poco la reflexión que yo quiero hacer con respecto a este disco, porque es la primera vez desde que empecé el canal que me encuentro en la tesitura de no sé qué puntuación darle. Si ser objetivo o no. Pero como ya he dicho, no quiero serlo. Entonces he dicho, pues, le voy a dar un 10, porque es lo que para mí simboliza este disco. Así que, muchas gracias a todos por ver el vídeo, me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios, y nos vemos en el siguiente.